Es momento de ir a las calles. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez para saber qué pasa, dónde estás tú. Mira, estamos en la comuna de Peñalolén, buenos días, y estamos justamente con esta demolición de una suerte de caleta de droga. Tú lo que estás viendo es una animita, un joven, fallece hace aproximadamente 5 años, acribillado, y la verdad es que ya está prácticamente abandonada, pero sí era utilizada esta estructura y el kiosco que tú ves atrás, que inicialmente era de comida rápida, hoy día abandonado también, como guarida, como caleta de microtráfico principalmente. Había una cantidad de denuncias importantes y es por eso que ha llegado entonces hoy día el personal de la municipalidad de Carabineros justamente para eliminar esta estructura, sacar a las personas que estaban viviendo aquí al interior a propósito de lo que significa, de la venta de droga, microtráfico principalmente, mira. Y esto es el primer indicio que uno puede encontrar siempre en este tipo de casos, yo se lo he mostrado otras veces. Aquí hay una cantidad de papelinas, de bolsitas pequeñas, hablando justamente de las pequeñas dosis que se comercializaba acá en la comuna de Peñalolén, en un operativo que, como te digo yo, es del municipio, pero además con un amplio contingente policial para resguardar la zona. No se sabe bien cómo pudiese reaccionar el entorno, a pesar de que esta niñita está abandonada. Sabemos que hay una serie de personas que estaban utilizando la estructura para esto, para el acopio de droga. Cuidado, viene ahora la retro. Cuidado, Darwin. Van a proceder ahora. José, Pri. Sí, bueno, ahí estamos viendo una animita chiquitita, pero la estructura al lado quizás la que generaba mayor, o genera mayor conflicto en el tema de la venta de droga. Ahí en toda la esquina, Rodrigo nos estaba mostrando las papelinas. Aparte que no es una animita, digamos, es un ánima, por decirlo de alguna manera, porque en Chile la tradición siempre ha encontrado a la animita no sé, en las carreteras, en los caminos, ¿cierto? Pequeñas estructuras que recuerdan a alguna persona que falleció trágicamente. Pero esto ya es como el chancho. Rodrigo, van por eso y también por la estructura de atrás, ¿no? Por ambas. Exactamente. Oye, José, y había de hecho al menos 2 personas que estaban viviendo en lo que era como una suerte de carrito de completo. Si eso es lo que vendían acá. Y resulta que esto quedó abandonado, pero son los vecinos, los mismos vecinos, los que comenzaron a denunciar que entre medio de esta estructura, principalmente en el techo de ese lugar y de la animita que ahora van a destruir, que tú estás viendo ahora cómo la retro comienza a trabajar, ahí, en ese punto, en donde escondía las dosis. De hecho, se transaba de esa manera. Se dejaban las dosis, venía otra persona, intercambiaba el dinero y las dosis quedaban justamente en estas estructuras, ¿no? Según lo que estaban denunciando los vecinos y según la información que nos ha sido entregada justamente por la delegación presidencial a nosotros los medios. Tú te das cuenta, es una pequeña estructura, pero que generaba bastante problema acá en el sector. José Pri. ¿Cuánto tiempo pasó, Rodrigo, desde que se construyó esta animita, que es bastante grande, si lo comparamos, por ejemplo, con las animitas tradicionales, más esta estructura que estaba ahí al lado? Mira, hace 5 años aproximadamente se construyó, cuando murió el joven al que le rendía honor, por así decirlo. Hace 5 años, esta persona, que si bien es cierto, no era un líder narco, según nos han informado, no tenía este historial, por así decirlo, sí muere en circunstancias bastante extrañas y bastante violentas, en una balacera. Lo acribillan prácticamente. Hace 5 años. Se construye esta animita, la familia vive al lado. Su madre fallece hace aproximadamente 1 o 2 años por enfermedad. Y queda esta animita abandonada. En ese momento entonces comienzan a ocupar la estructura para acopiar la droga y vender aquí en este punto. Ese es el principal problema, porque se transforma en un dolor de cabeza para los vecinos y por supuesto también empieza a transformar el barrio cuando se aprovechan de estas estructuras para empezar a comercializar la droga. Y yo quiero aprovechar de saludar a Claudio Valdivia, porque resulta que si pasan 5 años, harta paciencia tienen los vecinos, pues uno, ¿qué puede hacer si es que ve esto al lado de su casa? Buenos días, Repe, ¿Qué tal, Pri, Claudio? Michelle, Francesco y Capitán. La devoción tiene límites y me parece que aquí excedió todos los límites posibles en cuanto a que no solamente el problema es la animita, sino la estructura que estaba al lado. Claro. La estructura que estaba al lado, que seguramente en su momento puede haber tenido los permisos, pero al final se transformó en un ruco, en una choza que permitía que la animita fuera una excusa para el tráfico o el microtráfico de drogas.
Aquí la municipalidad siempre tiene las atribuciones, siempre tiene las facultades para revocar los permisos, por ejemplo, de esa tienda de comida rápida. Lo podría haber sacado hace, no 5 años. O sea, no Si es ahora, que sino tuvo hace permiso. 5 años, 4 años, 3 años. Me parece que pasó mucho tiempo. Los vecinos fueron extremadamente pacientes. Y aquí me parece que de parte de la municipalidad fueron algo negligentes. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces los vecinos no denuncian y no reclaman por miedo, porque perfectamente los vecinos podrían haber desmantelado esto. Sí. Pero ¿qué se van a meter si finalmente los pueden amenazar y por miedo no lo hacen? Por eso, ¿qué herramientas tienen los vecinos si es que ven que algo así pasa cerca de su casa para que se actúe rápido? Denuncia a la municipalidad. La denuncia a la municipalidad y la municipalidad tiene las atribuciones para poder sacar las animitas, sacar las chozas, sacar los rucos, sacar tiendas de comida rápida que no están autorizadas por lo pronto. También pueden llamar al servicio de salud metropolitano si es que se está vendiendo comida que no tiene las autorizaciones correspondientes. Hay muchos emprendedores de comida rápida que tienen estos furgones que les cuesta un sinfín mucho conseguir los permisos para poder vender comida. Entonces me parece que no solamente la municipalidad, sino también la autoridad sanitaria, si es que fuera el caso de comida rápida, también podría haber intervenido. Ahora, es bastante consistente un poquito con el plan que tenía el propio gobierno respecto de las mausoleos narcos, las animitas que ocupan espacios públicos. Ha ido, digamos, se han ido interviniendo esos barrios, se han ido recuperando algunos espacios. Yo encuentro que es una buena noticia, digamos, que la autoridad se dé cuenta de estas cuestiones, porque la verdad es que es bastante la inacción frente a este tipo de fenómenos. A propósito de lo que tú decías, claro, si yo si yo quiero hacer las cosas bien, me cuesta un montón. Si las quiero hacer mal, 2 patadas. Pero es que, Repe, a ver, Sí, la devoción tiene límites y por lo tanto la devoción aquí se puede transformar en una muy o mala excusa para poder, no solamente voy a dejar una velita, sino también voy a dejar otras cosas y por lo tanto se transforma en una procesión de otras personas que, pensando que le van a dejar una flor, le van a dejar una velita, no al santo, etcétera, no están pensando en la devoción precisamente. No, pues están escondiendo droga. Están pensando en dejar la droga. Entonces, insisto, algo que podría haber sido una muy buena iniciativa se transforma en un desastre para los Es que se vecinos. transforma en una fachada, si ese es el problema, Rodrigo Pérez. ¿Había fuego en el interior? Oye, mira, yo estoy... Mira, sí, hay como una suerte de brasa. Recuerda lo que te estaba diciendo yo, que habían aproximadamente unas 2 personas durmiendo acá, que de hecho tuvieron que ser desalojadas antes de que comenzara el operativo, evidentemente. Habían construido como una suerte de toldo, de terraza, por así decirlo, a esta estructura. Y ahí se mantenían durmiendo. Habían encendido entonces esas brasas para calentarse. Oye, y yo estaba leyendo acá, porque hay una cantidad de información en el carro que llama la atención, al menos interesante. Mira, aquí alcanzo a leer. En la calle haciendo plata. En la calle haciendo plata. Ese es uno de los escritos. Todos saben lo que pasa. Y yo ahí no alcanzo a leer más. Pero la verdad es que hay una cantidad de información, de grupos. Hay nombres incluso. Ale León está escrito acá. Hay sobrenombre. Hay escritos alusivos a los clubes de fútbol. Y bueno, y lo más grande, ¿no? Que está escrito, dice: se nos fue una ficha. Utatix siempre. Por siempre, por siempre. Mira. Fíjate. Oye, Rodrigo, siempre, bueno, pero de verdad, por siempre. ese kiosco está cerrado. Lo que habían hecho es como una ampliación. Hicieron una especie de ampliación con esos toldos Mira. que estaban ahí. Mira. Pero ¿y ahora qué? ¿Van a intervenir eso, no? ¿Lo van a sacar? ¿Lo van a...? Claro, lo están abriendo. Ah. Están viendo todo lo que hay ahí en el interior. Hay unas botellas con unos líquidos, ropa, una suerte de bodega. Y entre medio de esta estructura, José, es que los vecinos denunciaban que se ocultaban las dosis de droga. Principalmente en el techo. ¿Te acuerdas tú lo que hablábamos nosotros en Bandera? Que ocupaban la misma estructura, las grietas de la muralla, para poner las dosis. Bueno, en parte de esta estructura se posicionaban las dosis. ¿Qué es lo que evita eso? La transacción de droga con plata. El que trafica lo deja en la estructura, el otro viene, recupera esa dosis y finalmente entonces no tienen el contacto el traficante o el microtraficante con el consumidor de manera directa con la droga. Esto en el caso de que estén siendo observados, de que haya cámaras de seguridad que los puedan evidenciar. Bueno, esta estructura que se ve un poco inofensiva, abandonada, era caleta de droga. Es lo que están denunciando los vecinos.
la evidencia está aquí a un costado, si está lleno de papelinas, de pequeñas bolsitas de dosis. Qué terrible tener que lidiar con eso hay en la esquina de tu hay casa. evidencia de eso. Qué terrible tener que lidiar con eso en la esquina de tu casa. O sea, cómo salía a pasear el perro, cómo salía a caminar, cómo salía a comprar, cómo... Es que está pegado en la casa. Claro, porque al final pegado. siempre camináis por ahí con... como diciendo que no me vean. Es que o sea, perdiste la vereda ahí. Derechamente Sí. perdiste la vereda. Sí, claro. Po. Perdiste la vereda y tenés que caminar por la calle. Ahí, en vez del local de comida rápida, es el local de droga rápida. Llegaban y sacaban. Básicamente. Pero qué impresionante que eso haya dejado de funcionar como para comida y se quede la estructura ahí y no pase nada. Ahí es cuando vemos la inacción que decías tú, Repe, hace un rato, que evidentemente la autoridad local tendría que haber hecho algo con esa estructura, no se puede quedar ahí abandonada. Y por eso se aprovechan los demás. Y eso pasa, fíjate, en este barrio, pero también pasa mucho, incluso acá en Santiago Centro. Acuérdense la cantidad de kioscos que quedaron abandonados y que terminan siendo guaridas. ¿Ah? Y han estado sacando también en el centro de Santiago y en el techo ponen los estoques, que se todo el cuento. ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Cómo duró tanto tiempo? Rodrigo, ¿qué dicen los vecinos? ¿Por qué duró tanto tiempo? Mira, hay harto vecino que está registrando con sus celulares, que no ha querido hablar en cámara todavía. Probablemente más adelante se vayan a animar. Pero claro, eran los mismos vecinos los que estaban denunciando. Recordemos que la familia del sujeto de la niñita ya no estaba acá. De hecho, él ni siquiera vivía acá. Era su madre la que vivía acá. Y entonces la estructura era tomada por estos otros grupos, que no sabemos si están ligados aquí al mismo sector o no, o si solo la utilizaban la estructura. Eso todavía no tenemos mucho antecedentes. De hecho, estamos esperando a ver si que algunos de los vecinos nos pueden comentar sobre eso. Pero Rodrigo, era bastante conflictivo este sector. pero Dígame. mira, fíjate que esto tampoco es una calle ancha, esto es una especie de pasaje y justamente donde está Claro, esta estructura es donde la gente podría estacionar. Fíjate, ahí tú no puedes describir cómo es el lugar, porque además ellos tuvieron que incluso perder la posibilidad de estacionamiento para sus propios autos, para las visitas, y en algo tan simple. Exactamente, no, y bueno, y además hay como unos negocios acá bastante grandes de abarrotes, mini market, o sea, era un punto de comercio igual de la comunidad. Estoy imaginando a, qué sé yo, personas adultas mayores que venían a comprar acá probablemente. Como te digo, es un negocio de mini market, de abarrotes a un costado. O sea, era un sector transitado y que probablemente perdieron esta esquina. Y no solamente esta esquina, porque quien comercializa droga en la calle domina todo el sector, eso ya lo sabemos. Entonces, por eso probablemente hay algunos vecinos que no quieren comentar nada todavía. Pero, Sí. Rodrigo, tengo una duda. ¿Es un pasaje o tiene Sí. salida a otra calle por el otro costado? No, es un pasaje, mira, a ver, yo te lo voy a graficar acá. Este sector es un pasaje, Sí. pasaje como perpendicular a una avenida, mira. Acércate por acá, Darwin. Cuidado con los perros, van a revisar con los perros probablemente, Sí. o no, lo trajeron quizás por los... Hay un vecino que estaba ahí en algún momento generando un desafío también para carabineros, probablemente por eso llaman a buscar. Acércate por acá, Darwin. Permiso, teniente, permiso mayor. Lo que te decía yo, un pasaje que está perpendicular a esta avenida. Claro. Esto es el sector de la Hormida, en Peñalolén. Ah, perfecto. Mira, y tú te das cuenta del contingente que fue necesario para esta estructura, que Sí. si tú la ves, tú dices, ah, bueno, me parece un poco inofensiva, pequeña. Pero tú te das cuenta del contingente policial, eso responde a la inteligencia también de Carabineros, No, por supuesto. que recomienda este tipo de contingente para el operativo. Pero Rodrigo, imagínate, si este pasaje además es cerrado, no tiene un acceso para otra calle, ¿esto es un pasaje sin salida o tiene acceso a otra calle, a otro lugar? Te lo pregunto porque los vecinos parece que tenían la obligación de pasar por ahí, o sea, no es que se tuvieran que dar la vuelta. Ellos necesariamente tenían que pasar por ahí. Imagínate en horas de la madrugada cuando salen a trabajar o si vuelven tarde en la noche, porque nadie quiere tener esto en el acceso a tu casa. Mira, Pri, disculpa. Una caseta de guardia. Mira, es que me estaban comentando. ¿Te acuerdas tú que te dije recién que había una persona que estaba representando Sí. un desafío para Carabineros? Sí. Yo no lo alcancé a escuchar, pero Javier me acaba de comentar que habían algunos guardias de seguridad incluso del municipio
que los estaban amenazando a propósito de lo que estaba pasando acá. Tanto así como que les indicaban dónde vivían. Me acaba de contar Javier eso, que lo acaba de escuchar. Y por eso hay algunos vecinos, de hecho, que no quieren hablar. Claro, pues imagínate. A los guardias vecinos, municipales. Qué peligro. vecinos que, mira, si se atreven Le están a matando el amenazar punto- a el los punto guardias de ventana. municipales, imagínate cómo están de amenazados los vecinos. Y los vecinos están intimidados. Ese es el problema. Mira, vamos a aprovechar de conversar con el capitán Oscar Valdés, porque yo me imagino que también han recibido muchas denuncias respecto de esto mismo, que además esto no es el único lugar donde pasa esto, capitán. Tal cual, Priscila. Lamentablemente es una realidad que afecta a muchas personas en diferentes sectores y barrios donde lamentablemente existen caletas o esta suerte de animitas, los que después, posteriormente, con el pasar del tiempo, se van transformando en otros nudos críticos donde lamentablemente la seguridad termina siendo soslayada. Y aquí claramente lo que se observa es que era un lugar utilizado para lo que es finalmente el tema del narcotráfico. La finalidad fundamental que tiene Carabineros aquí, por sobre todo la municipalidad, es recuperar los espacios públicos a través de un trabajo coordinado. Pero esto nunca va a ser suficiente si es que no tenemos la información precisa por parte de los vecinos que nos pueden proporcionar esa información. Bien lo comentaba recién, la gente puede tener miedo y que esto es totalmente válido, dado la situación que obviamente estamos viendo. Pero lo que obviamente nosotros hemos propiciado para la comunidad es que puedan generar sus denuncias a través de comisaría virtual, por ejemplo, o igual forma acercarse a las comisarías y aprovechar lo que es nuestro modelo de integración comunitaria, donde generamos los espacios necesarios para que Capitán, estas situaciones vayan también siendo enfrentadas. Ya, pero la acción de Carabineros necesariamente tiene que ser coordinada con el municipio. O sea, ustedes reciben las denuncias, avisan al municipio y ahí se puede actuar. O sea, no necesariamente, pero lo que sí hemos enfatizado durante el último tiempo es este modelo de integración en diferentes aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los diferentes actores que tienen que ver y que tienen que responder ante lo que son las demandas de seguridad para las personas, actuamos y operamos de una manera conjunta y coordinada. Lo vemos aquí en este caso con la municipalidad, luego en el caso de las fiscalizaciones con personal de transporte. Exacto, y eso permite que sea un trabajo mucho más rápido, mucho más ágil y la respuesta sea totalmente efectiva, porque si vamos acá y vamos a efectuar, por ejemplo, control de identidad a las personas que se encuentran en este lugar, la estructura puede que tenga que permanecer en ese lugar porque no tenemos, entre comillas, los recursos para retirarlos de manera inmediata. Sí, claro, obviamente lo tiene la municipalidad y sí podemos generar la recuperación del espacio público a través de la implementación oportuna de maquinaria. Capitán, es que, mire, muchas veces quizás las personas no son derechamente víctimas de un delito. Por ejemplo, es que pasen por ahí y le roban el celular o le roban la cartera, qué sé yo. El tema es que estos rucos, estos espacios que son tomados por los delincuentes, por ejemplo, cobran peaje. Oye, y si te pido, tiene una moneda, pucha, si no le doy una moneda me va a robar o quizás qué me va a hacer, entonces por miedo la gente les da plata, lo que no implica un delito, pero finalmente todos estos vecinos se sienten amenazados. Son lo que, entre comillas, comentamos como ciertas incivilidades, o lo que ocurre cuando vamos en nuestros vehículos y se acerca alguien con la finalidad de que genere la limpieza de los parabrisas. Hay algunas personas que se sienten intimidadas por esta acción, no está generando de manera inmediata por eso un robo. Es la intimidación. Correcto. Y es por eso que, insisto, la finalidad principal aquí es que las personas denuncien y sientan la obligación de denunciar a través de nuestras diferentes plataformas que tenemos, ya sea por comisaría virtual o directamente en su comisaría. Y es donde decimos que existen estos espacios de las incivilidades, donde hay cosas que no necesariamente pueden estar configuradas como un delito, pero sí que pueden ser un puntapié inicial o la antesala para que se vayan cometiendo ciertos delitos. Mire. Oye, qué buen trabajo la producción. Miren, así era la esquina antes de que se instalara Animita y el carro comida. Mira la necesidad de tener estacionamiento para los 2015. vecinos. 2015, se ve ordenadito, se ve limpiecito, todo fantástico. Después se instaló esta estructura. Es un foco de insalubridad. Eso ya corresponde al año 2023. Y pareciera que estuviera funcionando. Hay unas mesas, unas sillas, como que estuviera vendiendo comida. Que si tienen los permisos uno diría, bueno, no es tan grave, digamos, pero esto, claro, evidentemente no. Así como se van tomando los espacios. Del abandono. Es el resultado del abandono. El problema es cuando se abandonan las zonas, los lugares. Yo no sé si esa estructura de venta es legal o no es legal, digamos. No. Pero es que, yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices hay un abandono. Lamentablemente, cuando hay un abandono de parte del Estado, hay una captura también de parte de otras personas que se toman el espacio, claro, que se toman el territorio, y al final, ¿quiénes son los más perjudicados? Son los vecinos, porque están capturados, porque imagínate, pongámonos en el caso que no sea un pasaje ciego, sino sea un pasaje
pero tenga otra salida. Claro. Pero al final del día es lo mismo. Te obligas es lo a ir mismo. Tú por para otro lado. entrar Lo a tu mismo. casa tienes que pasar por ahí. Sí. Los niños tienen que pasar por ahí. Ya no pueden salir en la noche tranquilo. Es decir, todas tus rutinas cambian. Sí. Y estamos hablando al menos de 20 casas, Rodrigo, las que podemos contabilizar. Fácil, fácil. Aparte, como te digo yo, es como un punto neurálgico. A un costado están estos dos negocios, con la verdad, me imagino yo, el tránsito permanente de personas, especialmente durante la tarde. Aquí hay, tú sabes, los supermercados están más lejanos, así que probablemente eso es como el comercio más cercano, más utilizado. Y, ¿sabes qué? Mira, la situación está bastante tensa. Mira. Algo está pasando acá. Mira, esta es justamente una de las personas... ¿Ah? ¿Pero de qué se queja? ¿Le pegó a la cámara también? Le pegó a la cámara también, ya. Hay algo está, tiene un problema aquí este hombre, no sabemos bien por qué. Mira, ahí de hecho Carabineros lo está alejando del lugar. Carabineros lo está alejando del lugar, no escuchamos muy bien qué es lo que está gritando. No, está amenazando a Carabineros. Ah, viene. Mira, ahí lo van a tomar detenido. Lo van a tomar detenido. Por amenaza justamente a Carabineros probablemente. El contingente de Carabineros entonces lo toma detenido. A propósito de la amenaza Sí. que ustedes estaban viendo, ¿no? Le realiza a los funcionarios policiales. En vivo. Era este, de hecho, el hombre que hace rato estaba, de hecho, increpando a los funcionarios municipales, a Carabineros, que estaba justamente liderando un poco el conflicto que se había despertado a propósito de la eliminación de esta estructura, de esta pequeña estructura. Aquí vienen dos personas más. A ver, voy a alcanzar a escuchar. Ya. No, mira, aquí llegaron algunos familiares probablemente. Esto es lo que yo le estaba comentando. Por eso probablemente el contingente de Carabineros, a pesar de que es una pequeña estructura, la verdad es que representaba justamente el desafío para la policía, Rodrigo, a propósito de los desórdenes que pudiesen despertarse luego de la eliminación de ella. Te escucho, José. Sí, sin el ánimo de estigmatizar ningún sector. Es conocido que en la hormiga hay sectores que son muy complejos. De hecho, durante la protesta del 2019, efectivamente era un punto también donde se generaban muchos problemas, sobre todo con un cuartel policial que hay ahí en la zona. La relación siempre ahí en ese sector es un poquito tensa con los Carabineros. ¿Para qué andar con otra cosa? Es sabido, por eso no me extraña lo que vimos recién, Rodrigo. Exactamente. Y bueno, ¿tú te recuerdas lo que yo hablaba de las amenazas Sí. a los funcionarios municipales? Según me indica Javier, era el mismo personaje que le estaba amenazando a estos funcionarios, indicándole incluso, señalándole incluso el lugar de residencia de los funcionarios. Por eso la verdad es que ya Claro, Carabineros no una amenaza simple. lo tenía bien presente. Exactamente, yo en un momento me acerqué a hablar con el mayor, le pregunté cómo estaba el estado de ánimo de esa persona, porque lo veía que estaba muy inquieto, muy nervioso, se paseaba de un lado al otro, hasta que finalmente entonces amenaza al personal de Carabineros y se lo llevan en ese cuartel móvil hasta la unidad policial a propósito de estas amenazas. Es un ambiente, como te digo, hay muchos vecinos que están a favor de esto que se está realizando. Ahora van a sacar la estructura abandonada, pero también saben que esto puede llegar a generar, como se dice en la calle, cola, que pueda generar otro problema más. Que alguien va a cobrar con alguien. Eso es lo que decían los vecinos. Mira, y es Diga. muy probable que durante este despacho y ni siquiera en off tú puedas conversar con algún vecino que te diga qué bueno que hicieron esto. Pero es de sentido común que para ellos es una tranquilidad que van a poder Claro. caminar libremente Pero si la por gran ahí. Porque no mayoría- solamente por la inseguridad, sino también porque esto se había transformado en un foco de insalubridad. Además que, convengámoslo, sí, es evidente que es una muy buena noticia para el barrio. O sea, la gran mayoría, pese que hay gente que es conflictiva, la gran mayoría de la gente que vive allí es gente trabajadora, honesta, que quiere vivir tranquilo y en paz, Exacto. Sí. trabajar, criar a sus hijos, llevarlos al colegio. Esa es la gran mayoría. Pero claro, pocos elementos son capaces de ensuciarte todo el barrio. Sí. Y muy pocos elementos. Y ¿sabes qué otra cosa, Rodrigo? Es que lo que acabamos de ver, que bueno que las amenazas así tan fáciles no sean gratuitas. Porque la gente problemática, la gente conflictiva, Claro. y además con esa liviandad con la que amenazan, bueno, no se las puede llevar peladas, es así de simple. Porque aquí todo el mundo hace lo que quiere. Y es lo que pide la gente. Exactamente.
Sí. Las personas piden eso, que no sea gratis hacer cualquier cosa. Mira, Están si son cansadas. capaces de amenazar así, incluso frente a los medios de comunicación, a Carabineros, imagínate cómo son amenazados los vecinos. Es que hay un tema de autoridad también. Yo creo que sí, hay cierta laxitud también y las personas se acostumbraron a que podían hablar y eso era gratuito, como Sí. tú decías. Yo creo que aquí Carabineros tiene la autoridad y si es que hay una persona que está amenazando en vivo frente a Sí. las cámaras, yo creo que Carabineros tiene que actuar, no tiene otra posibilidad. Sí. O sea, hay un cumplimiento de lo que son finalmente las facultades y las propias obligaciones que recaen sobre Carabineros cuando hay un caso de delito flagrante. Desconozco cuál es el motivo de la detención, pero como bien señalaba Rodrigo, creo entender de que se trataría finalmente de la amenaza. Ahora, el mensaje tiene que ser claro y rápido, es decir, generar la detención rápidamente de estos sujetos que ya anteriormente venían generando disturbios, altercados ya a las personas que estaban operando en este lugar y sin lugar a duda la detención de esta persona obviamente va a marcar un precedente de lo que es el trabajo que se está desarrollando en este lugar. Cuando dejamos que pequeños espacios públicos vayan siendo tomados y se comienza a generar, como decía don Claudio, esta laxitud, es donde estamos Sí. permitiendo que se vayan generando más focos de incivilidades que posteriormente van a escalar a delitos, como es el tema de la comercialización de droga y ya los delitos conexos, que es el tema de la amenaza, Sí. mantener el control del territorio, que finalmente lo que busca también el crimen organizado y la Capitán, drogadicción. es que, ¿sabe qué? Es minoría. Si la gran parte, si nosotros hablamos de 20 casas, solo ese, porque además no solamente es ese pasaje, Rodrigo, también son las calles aledañas, pero solo en ese pasaje al menos hay 80 personas y calculamos 4 personas por casa. Entonces son 80 personas afectadas. Rodrigo. Exactamente. Mira, y te agrego otro dato más. Lo que estaba haciendo él era frente a las cámaras, pero además frente a sus vecinos. Tú ves que aquí a un costado hay una cantidad de vecinos importante. Es una demostración de fuerza. Sí. Es mostrarse más choro. Amenazar a Carabineros frente a las cámaras y él pensaba que no le iba a pasar nada. Marcar un poco el territorio. Bueno, finalmente fue detenido, afortunadamente. Y ustedes están viendo lo que están haciendo ahora con el carro. Están intentando de alguna manera, le cortaron las patas, que estaban en un extremo, y ahora están intentando deslizarlo. A propósito que tiene las ruedas. Tú ves que, bueno, están desinfladas, evidentemente. Pero algo sirve. Permitiría hacerlo rodar, pero no va a ser posible porque tienen el árbol. Es que eso te iba a decir yo, la tan máquina, complicado la por retro, el árbol. que era quien esperaban tirarlo con la piola, José. Exactamente. Pero no se habían dado cuenta probablemente porque lo pensaban tirar de esa manera. Una vecina que está reclamando contra justamente el actuar del alcalde. El alcalde que ya está a un costado y le están reclamando justamente el que haya sacado esta estructura. Probablemente era alguna persona cercana al joven, ¿no? Mira, ahí está. Eso es lo que te estaba comentando yo. Con el brazo entonces están intentando reducir el volumen para de alguna manera entonces sacarlo, claro. Hay que sacarlo de acá. Más que esa reducir es la el misión, volumen, sacarlo de lo están acá y no haciendo permitir. aquí, Están haciendo pebre. Lo están haciendo pebre. Es verdad. No Tienes una toda la caja razón. fuerte tampoco. Técnicamente lo están haciendo tirar. Completamente destruido, Sí. Rodrigo. No, claro, yo dije, Lo van a achatar un claro, poco. que yo pensé inicialmente que iban a un poco a achatar. Sí, eso, claro. exactamente. Que para llevárselo era más Achatar, fácil, lo van a correr. Pero no. Ya, bueno. Es más rápido, claro, porque esto va a ser trasladado justamente en un contenedor de residuos del municipio que está aquí a un costado. Entonces lo tenían que desarmar, evidentemente, para cargarlo. La otra opción, evidentemente, no era. Él está ayudando el no trabajo fue del posible a desarme. propósito del árbol. Claro, es que lo que cuesta es la base Y esto, de todo este del carro. destierro era utilizado como una suerte de bodega. Ustedes lo vieron. Sí. Así es, Michelle, José, Pri, Claudio, Francesco. Sí, algo estaba comentando la Michelle de la base. No, que parece que la base ahora es lo que cuesta porque la base tiene una parte más rígida y por eso como que no lo pueden, lo están Exacto. tratando de tirar pero no pueden. Claro. Me parece que puede ser ¿Dónde así. está el Van a chasis? aplicar la galleta, básicamente? parece. El chasis, toda la razón. Porque Sí, la de claro. abajo Así tiene es. eje de Sí, rueda. yo le digo, neumático. va a seguir todo esto No, como pero está bien, escombro. pero en el fondo- Pero Rodrigo, ¿y hay un camión para llevarse todos estos escombros también? Sí, tenemos el camión aquí a un costado. Hacia atrás, Darwin. Si tú puedes ver el camión, tienen justamente este contenedor. Además de lo que ustedes están viendo, mira, están lanzando piedras. Cuidado, Darwin. Ponte acá. Acaban de lanzar esas piedras, no sabemos bien de dónde. Carabineros, de hecho, está informando por radio. Acaban de lanzar las piedras a la espalda, por así decirlo, de esta retroexcavadora que está funcionando acá. Y me parece curiosa la dirección que tiene la piedra, porque lo que tenemos son casas detrás.
Y adentro de las Sabemos casas. bien de- Adentro, piedra, los Del patio. pasaje. Ya, mira, no del pasaje. Del pasaje me están diciendo, del pasaje allá. Por eso justamente estaba observando carabineros allá en ese sector. Desde el pasaje allá. Ya. Y recordemos que, claro, aquí hay carabineros que están con casco, pero también hay trabajadores municipales. Sin casco algunos de ellos, o con cascos no preparados para este tipo de elementos. Por eso, justo te iba a comentar sobre eso. Lo que ustedes están viendo es una cosa, pero además hay un contingente en los alrededores de 2 vehículos blindados al menos que nosotros pudimos observar, lanzagases, lanzaagua también, que están posicionados a propósito de los desórdenes que pudiese incluir este operativo. Y mira, partimos mostrándote una pequeña animita. Y más bien inofensiva podría parecer. Pero tú te das cuenta que el ambiente es sumamente tenso a propósito de esto. Sí, parece que les importaba harto que esa estructura seguía ahí, Rodrigo, porque si no, no reaccionarían lanzando piedras. ¿Te das cuenta? O más que la Exactamente. estructura puede ser A alguien la- le están dañando el negocio. La presencia policial les molesta, Sí. la, Sí, pues. la recuperación del espacio, esto, es Eso todo es. simbólico también. Yo me estuve fijando en las imágenes que tú estabas revisando, Repe, a propósito del pasado, y parece que por un tiempo toda la estructura también funcionó como estas especies de mausoleo. Me fijé que habían imágenes Claro. de Cristo, unas velas, en toda la estructura. Entonces, yo no sé si es a propósito de la persona fallecida ahí, pero ¿Por el carro? puede ser ¿Por el más carro? simbólico. Sí. Es carro que, era ¿sabes parte. qué? Es que tiene No- mucho sentido lo no que... tenía cara de comida, digamos. Claro, de es venta que de tiene comida. mucho sentido lo que dices tú, Francesco, porque si tú te fijas, por ejemplo, en los mausoleos narcos, se dedican ahí a carretear. A o sea, carretear, hay bancas y se quedan ahí a tomar, El tema del a fuego consumir artificial. droga, y probablemente esto, aquí hacían el match perfecto. Puede ser. Capitán, ¿y Sí. qué seguimiento se hace ahí para que no vuelvan a instalarse nuevamente en ese lugar? Bueno, aquí lo importante, insisto, es el trabajo que se va a desarrollar de manera permanente con la comunidad y por sobre todo el trabajo que va a realizar nuestra MIC, que son el modelo de integración comunidad. Y aquí el trabajo obviamente es de permanecer, de mantener un contacto establecido a lo largo del tiempo con la comunidad, el trabajo también que se va a desarrollar con municipales, con el propósito de que no se vuelvan a sentar ya sea o en este lugar o en otro. En otro. La probabilidad de que se vaya a generar un nuevo foco de o eventualmente comercialización de droga o que se vaya a instalar nuevamente esta animita. Que recordémoslo, esta animita, no mencionarla como narco, pero sí que funcionan como una suerte de vertir alguna clase de ritual por parte de algunas bandas, organizaciones. Recordemos que en algunos casos también cuando están vinculados a muertes violentas o personas que fallecieron relacionadas con la sustracción de vehículos, también lo utilizaban como un ritual para ir a cometer delitos. Llegaban, por ejemplo, y le rendían tributo, es decir, le llevaban llaves de autos robados, por ejemplo. Claro, pues las si lo dejaban vimos ahí, aquí en vivo. se encomendaban a Sí. estas bandas, entonces Al no menos hay- 20 llaves de autos robados. no hay que despreciar el efecto que tiene el rito dentro de las bandas o organizaciones criminales. Por algo se asientan en este lugar, tiene un carácter simbólico, tiene un carácter de ritualista para ellos que les fomenta el hecho de llegar a quizá a cometer otra clase de actos criminales o para lo que ella finalmente utilizaba como denuncia a los mismos vecinos para la venta y comercialización de drogas.